Hola, soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez de la Academia de Ajedrez a Distancia, Chess Teacher en español. Bienvenido a esta lección llamada El método ganador de Botvinnik. Pionero en el desarrollo de computadoras capaces de jugar ajedrez, Mikhail Botvinnik, ingeniero eléctrico y científico de la computación, fue al mismo tiempo jugador de ajedrez de élite de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y durante 13 años fue el campeón mundial del ajedrez. En esta lección, que dividimos en dos partes, vamos a aprender de su experiencia como jugador, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, cómo dominar a tu oponente restringiendo el contrajuego, tal como lo hacía Botvinnik, mientras vamos mejorando gradualmente nuestra posición al mismo tiempo. Segundo, vamos a analizar un error muy común que cometen los jugadores habituales de ajedrez. La idea es que con la ayuda de Botvinnik podamos también reconocer y erradicar dicho error. Sin más preámbulos, pasemos al tablero para ver la primera parte del método ganador de Botvinnik en acción. Vemos una posición con una estructura típica de peones que resulta de diferentes aperturas cerradas. Es el turno de las negras y, si te parece, te invito a pausar el video por un momento y pensar en qué jugarías. Recuerda lo importante y enriquecedor que es poner a trabajar tu cerebro primero y luego comparar con la explicación. Bueno, espero que lo hayas hecho. Vamos a ver. Las negras tienen unas cuantas buenas jugadas. Por ejemplo, pueden reforzar su presencia sobre la columna C, llevando más piezas pesadas allí. También pueden avanzar en el flanco de rey con el peón H, poniendo a jugar la torre, que por ahora no hace nada. También se podría jugar B5 para reforzar la posición de la torre en C4 y pensando en aprovechar más tarde la mayoría de peones en el flanco de dama. También se puede pensar en el rey, en ubicarlo en una mejor posición, por ejemplo jugando G6 para jugar luego rey G7. En resumen, las negras tienen varias opciones en esta posición. La pregunta es, ¿cuál puede ser mejor? Hace unos siglos, los jugadores de ajedrez tenían el problema de no tener idea de cómo continuar. Ahora nosotros tenemos el mismo problema, pero de manera opuesta. Tenemos tantas ideas en la cabeza que recolectamos de uno y otro lado, y esto nos confunde, nos crea problemas para ver qué es lo más importante. Es por eso que te voy a dar ahora mismo una recomendación muy práctica que te hará la vida mucho más fácil. Aquí está mi consejo práctico. Juega en el centro. Con frecuencia el jugador se ve dudando en cuanto a cómo evaluar la posición o cómo escoger el mejor plan. Ahora tienes una regla muy sencilla al respecto. Simplemente juega en el centro. Si tienes la oportunidad de jugar allí, fortalecer tu presencia en las casillas centrales, entonces simplemente debes hacerlo. Cuando tienes un buen control del centro, dominas toda la posición. Después de eso puedes atacar en cualquier parte del tablero y tendrás éxito. Y viceversa, si atacas por un flanco y no tienes un buen control en el centro, lo más probable es que tu ataque termine fallando. Vamos a aplicar este consejo en esta posición. Cuando hablamos del centro, sabemos que son estas 4 casillas, pero también las casillas adyacentes. Entonces tu tarea es controlar tanto como puedas este territorio y luego ocuparlo con tus piezas. Por ejemplo, actualmente la torre
ocupa una casilla central y el caballo controla otra que se pretende ocupar más tarde. Se puede ver que las negras desean ocupar estas dos casillas, E4 y C4, y por lo tanto nuestro plan completo gira en torno a esta idea. Tu tarea es observar todas las piezas y encontrar de qué manera puede colaborar cada una para influir en esas dos casillas. Por ejemplo, el alfil de 6 puede colaborar yendo a B4 para capturar este caballo y de esa manera permitir que nuestro caballo ocupe la casilla E4. El caballo y la torre decimos que ya están listos, se encuentran en casillas apropiadas. El alfil B7 también está colaborando ya en el control de estas dos casillas. ¿Y qué hay de nuestra dama? Esta ciertamente necesita reposicionarse. Por ejemplo, ir a E7 para influir en E4 o ir a C8 o C7 para influir en C4. Adicionalmente, cuando más tarde podamos desarrollar nuestra torre de la esquina, podría llevarse a la columna E o a la columna C. Espero que hayas captado la idea. Tenemos un plan y esto nos permite saber por dónde deben ir nuestras piezas. Y bueno, no debemos olvidarnos nunca de la táctica. En este momento las blancas podrían tomar en D5 y dejar así sin protección nuestra torre. Por todo esto, Botvinnik jugó en la partida Dama C8, una de las opciones que habíamos nombrado. Con esta se protege la torre y se prepara para ir a E6, desde donde nuestra dama podrá controlar las dos casillas de interés. Antes de continuar quiero resaltar algo aquí. Sé que muchos jugadores con las negras aquí solo fijarían su atención en el rey blanco, en llevar por ejemplo la dama hasta H3, acompañarla con el caballo en G4 y avanzando el peón H, irse contra el rey. Esa forma de jugar se ve mucho en Blitz y también en partidas de tiempo normal. Esto parece razonable, porque ganaremos la partida más rápido si damos jaque mate. Además, muchísimos jugadores solo piensan en atacar al rey enemigo. Sin embargo, las cosas no funcionan así nomás. Como ya dijimos antes, el centro es el eje principal. Si no tienes un control adecuado de las casillas centrales, tus operaciones por el flanco fallarán casi que con toda seguridad. Por esta razón, la idea de lanzarse con la dama, caballo y peón H sobre el rey es totalmente incorrecta en esta posición. Bueno, ahora sí seguimos. Dama C8 fue nuestro último movimiento. Torre a C1 responden las blancas. Las blancas no notaron la importancia del centro en la posición. De haberlo hecho habrían aprovechado para jugar, en lugar de torre a C1, haber jugado E4. El movimiento de la torre hacia una columna abierta es bueno en general, pero aquí en esta posición no es lo más importante.
Dama E6, como decíamos, nuestro movimiento que influye en estas casillas. Alfil G2. Vemos que una vez que las negras han establecido un buen control en el centro, las blancas tienen difícil hacer algo activo. El último movimiento blanco de retroceso con su alfil demuestra que no tienen muy claro qué deben hacer. Las negras juegan ahora H5. Hace unos momentos hicimos algunas críticas a este movimiento como parte de un ataque prematuro, pero tampoco podemos quedarnos jugando sin una de nuestras piezas pesadas, y H5 comienza a activarla. Caballo E2. Ahora nuestra torre está atacada y nuestra respuesta es simplemente reasegurar esta casilla con B5. Caballo F4. Está atacando nuestra dama. Dama E7. Dama D1. H4. Seguimos con la idea de poner en juego nuestra torre. Dama F3. Las blancas no logran encontrar un plan activo y se limitan a maniobrar. Aquí con un truco en mente. Si las negras jugaran caballo E4, que es nuestra intención principal, las blancas jugarían caballo G6, ganando nuestra dama. Por supuesto que en esto podría caer cualquiera en una partida rápida, pero no un campeón mundial. Botvinnik jugó rey G8. Torre F a D1. Caballo E4 ahora sí. Y las negras se encuentran dominando por completo. Caballo D3. Torre H6. Estos movimientos no tienen mucho por explicar. Simplemente vemos que las blancas no saben qué hacer, mientras que las negras van mejorando gradualmente su posición. Se amenaza aumentar la presión con movimientos como torre F6. La posición blanca colapsó por completo más tarde y las negras ganaron fácilmente. No vamos a seguir viendo la partida, pero puedes encontrarla completa en nuestro sitio web en el artículo que acompaña a esta lección. Hagamos un pequeño resumen. Si puedes jugar en el centro, debes hacerlo. Es un plan universal que funciona casi en cualquier posición. Mientras que una gran mayoría de jugadores solo tiene ojos para el rey enemigo y tiende a jugar por ese lado, tú ahora sabes a dónde más mirar. Te enfocas en el centro y juegas por allí. De manera práctica esto significa: primero, controlar las casillas centrales y luego ocuparlas con tus piezas. Esto te llevará a dominar la posición y con eso posteriormente podrás desarrollar tu ataque en la dirección deseada. Entonces, cuando estés dudando sobre cuál plan escoger, simplemente recuerda este consejo.